9 de la Resolución Ministerial 531-2021 Minedu sobre lo que habla acerca de las condiciones de gestión y protocolos de operación. Dentro de este numeral está este apartado que viene a hablar acerca de lo que viene a ser este bienestar de la comunidad educativa, donde aquí precisa que este es el objetivo o se busca priorizar, donde se pueden generar espacios, donde se pueden promover acciones o estrategias enfocados en lo que viene a ser este soporte socioemocional. Y aquí van a haber dos comités que nos van a aportar, más que comités, dos aspectos, ¿no? Que vienen a ser el área de convivencia escolar y el área de tutoría. Y justo como les iba mencionando, dentro de esta normativa mencionan 4 puntos importantes. Primero, lo que viene a ser ese soporte socioemocional para las familias. Aquí incluye lo que vienen a ser los estudiantes y su grupo cercano. El segundo punto es el soporte emocional para los docentes y promotores. Aquí se han incluido lo que vienen a ser los directivos, los maestros, los profesores, los auxiliares, el personal administrativo. No se refiere a esta comunidad educativa. El tercero viene a ser las orientaciones para la gestión de la convivencia escolar, y aquí está centrado en lo que viene a ser la promoción, el poder fomentar ese trato amable, ese trato igualitario. Y como cuarto punto se refiere a lo que viene a ser la prevención y la atención de casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. Ahora, vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos que he ido mencionando, ¿no? Estos grandes 4 puntos. Entonces, vamos a iniciar con lo que viene a ser este soporte socioemocional para las familias. Y como justo les mencionaba, no quiere decir solamente para los padres, sino se está incluyendo aquí a los estudiantes, que es lo primordial, y también se incluye a las familias, porque el aspecto emocional de su entorno cercano va a influenciar en el estudiante, cada niño, niña y adolescente. Y acá da indicaciones a qué es lo que se debe de hacer cuando se da esta primera interacción, este primer contacto, cuando se retorne nuevamente a las clases presenciales o semipresenciales. Aquí mencionan que en estas primeras interacciones se debe de establecer este vínculo de confianza con los estudiantes y también con las familias. ¿Y qué recomienda? Recomienda que se deben dar espacios para que los estudiantes, los alumnos, puedan comentar cómo se encuentran, cómo se sienten, cómo han pasado esa etapa de cuarentena, de confinamiento, qué ha sucedido en esta época de pandemia, ¿no? Donde ellos puedan tener ese espacio de confianza para que ellos se puedan expresar y manifestar sus emociones y sus pensamientos. Otro aspecto que recomienda es que también dentro de estos espacios de confianza los alumnos puedan compartir qué expectativas tienen para este retorno al nuevo año escolar. Aquí se pueden adoptar diferentes estrategias de comunicación. Puede ser de manera individual, puede ser de manera colectiva, grupal o de repente en grupos más pequeños. Y para este tipo de reuniones o estos espacios es importante tener en cuenta esta información que nosotros hemos ido recogiendo en la evaluación diagnóstica. Entonces, eso es lo que se sugiere en este primer momento. Ya posteriormente, en el transcurso del año escolar, acá se recomienda que el docente destine parte de su tiempo dentro de sus actividades, en aspectos semanales, para que haga diferentes actividades. Por ejemplo, de recoger información de cómo se está organizando la familia. ¿Y para qué saber esta información? Para poder apoyar a los estudiantes en lo que requieran en sus labores educativas. También es poder coordinar con la DEMUNA. Aquí va a ser con el apoyo del responsable de convivencia. ¿Y para qué voy a poder coordinar con la DEMUNA? Porque la DEMUNA, muy bien, puede hacer este seguimiento, este monitoreo a las familias que lo requieran, que lo necesiten, o tal vez tener mayor información sobre qué está pasando con el estudiante y con sus familias. También dentro del año escolar se recomienda que se den orientaciones a las familias o se les pueda resolver consultas que tuvieran en relación a actividades que van a ir desarrollando sus hijos, ¿no? Los estudiantes. También, en el caso de que hay estudiantes con algún tipo de discapacidad, también brindar orientaciones en lo que viene a ser o recomendaciones dadas por el Servicio de Apoyo Educativo. Otro aspecto que también mencionan dentro de esta normativa, que es promover un espacio de convivencia saludable, tanto de lo que viene a ser en el aula
y también con las familias, con esta orientación, con este acompañamiento que se puede dar a las familias. También recomiendan apoyar a las familias en la organización de espacios adecuados para el aprendizaje de sus hijos e hijas en el hogar. Entonces, esto menciona o te dan pautas para lo que se puede hacer cuando hay esta primera interacción y también para lo que se puede realizar en el aspecto socioemocional en el transcurso del año escolar. Ahora, son diversas actividades que uno como docente tiene que realizar, ¿no? Desde el aspecto pedagógico, muchos de ustedes también dan este soporte socioemocional y a veces hay situaciones que son más complicadas, más profundas, que de repente se requieren una atención más detallada o más detenida. Y en ese espacio refieren que también se tiene que realizar o se tiene que coordinar con otras instituciones u otros servicios públicos o privados. ¿Y a qué se refiere ellos? A tener nuestros aliados estratégicos. De acuerdo a nuestra localidad, de acuerdo a donde nos encontremos, articular con los aliados estratégicos para que sumen y contribuyan a la contención y el soporte emocional. No solamente a los estudiantes, sino también hay que ver que los aliados estratégicos aporten al trabajo con las familias y al personal también de la institución educativa. Dan algunas pautas que se pueden trabajar con estos aliados estratégicos. Por ejemplo, se puede trabajar el fortalecimiento de lo que viene a ser la comunicación dentro del hogar, también el poder tener horarios de lectura en la familia. Dentro de los aliados estratégicos nos pueden brindar orientaciones en temas de educación sexual integral, también se puede trabajar lo que viene a ser la prevención de la violencia familiar, también de repente tener un aliado que aporte lo que viene a ser la alimentación adecuada, saludable, el cuidado de la salud y de la seguridad, y entre otras temáticas, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la institución educativa, de acuerdo a las necesidades que haya en cada estudiante, en cada familia, en la comunidad educativa en general. De acuerdo a ello, se va a articular con los aliados estratégicos. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, ya centrado más en los estudiantes, en las familias, ahora el otro aspecto, que es el soporte socioemocional para los docentes y promotores. Ahora, cuando yo hablo de docentes, aquí incluyo, o dentro de la normativa, incluye a los directivos, a los profesores, a los auxiliares, al personal administrativo y personal en sí de la institución educativa. Aquí menciona que este soporte socioemocional va a buscar desarrollar acciones de soporte socioemocional buscando diversos accesos de servicios, por ejemplo, los centros de salud o algún tipo de entidad que aporte y que dé este servicio psicológico, o tal vez estrategia o acciones que promuevan este cuidado. Cuidado, autocuidado, empezando por el cuidado personal y el cuidado por el otro. Tanto en lo que viene a ser una salud física, salud mental y en este bienestar socioemocional. Como les mencionaba, no solamente de los directivos, no solamente de los docentes, sino también de los auxiliares y personal educativo en general, ya que se conoce que esto va a contribuir a mejorar las condiciones de bienestar, la calidad de vida y por ende esto va a traer mejora en el desempeño profesional. Para el año 2022 se está buscando esta priorización de fortalecimiento de los diversos servicios, estrategias y acciones que estén encaminadas a lo que viene a dar ese soporte socioemocional. Y esto está previsto dentro del Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano. Y una de las estrategias que se ha ido trabajando de parte del Minedu es la estrategia Te Escucho Docente. Dentro de esta estrategia tiene 3 componentes. El primer componente se refiere a esta plataforma digital que probablemente muchos hemos ingresado y hemos visto que ahí tiene una página web donde ofrece diversas estrategias, servicios, materiales. Luego está el otro aspecto que es la atención y el soporte emocional y el otro aspecto que es el fortalecimiento de acciones, pero más orientada en las regiones en el interior del Perú. No, en el caso de nosotros, UGEL 3, nos vamos a centrar en estos 2 primeros componentes, que es la plataforma digital Te Escucho Docente. Dentro de esta plataforma, justo ahí les he puesto el link en la parte inferior, o ustedes también pueden ingresar por Google, ponen Te Escucho Docente y la primera opción va a ser la que les va a llevar a esta plataforma,
Dentro de esta plataforma van a encontrar diversa información en relación a autocuidado, a lo que viene a ser el duelo, también a cómo manejar el estrés. Y aquí estos recursos, estas herramientas van a aportar, como justo les mencionaban, a este cuidado personal, pero también cómo puedo aportar y cuidar al otro, ¿no? De repente yo como directivo, ¿qué puedo hacer por mis docentes? Entonces ahí puedo encontrar esa información. Y también dentro de esta plataforma, al ingresar, y está ligado al segundo punto o al segundo componente, este es el servicio que ofrece de atención y de contención emocional. Ustedes van a ingresar a la plataforma, van a bajar el navegador y van a ver que en la parte inferior van a encontrar esta atención y soporte y contención emocional. Aquí ustedes se van a poder inscribir para poder recibir este soporte emocional. Este soporte emocional es totalmente gratuito. Se puede dar de manera individual o de manera grupal. Esta se va a dar a través de una línea de ayuda, donde te va a poder aportar en lo que viene a ser la prevención, afrontar y contenerte también ante alguna situación de desborde emocional. Aquí van a usar los que vienen a ser los primeros auxilios psicológicos. Recordar nuevamente que este servicio o esta estrategia es totalmente gratuita y se da de parte del Minedo. Entonces ya hemos tocado estos dos puntos en relación a lo que viene a ser este soporte emocional. Y el tercer punto es acerca de las orientaciones para la gestión de la convivencia escolar, que lo va a detallar mi colega Lisette. Muy bien, Abigail. Muchas gracias. A ver, ¿me confirman, por favor, si se me logra escuchar? Sí, se te escucha. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, continuando con esta exposición a nuestra normativa, ¿no?, que dictamina, en este caso, el procedimiento para lo que es el año escolar 2022, vamos a ir con este tercer aspecto de lo que es el bienestar socioemocional de nuestra normativa, ¿sí?, que tiene que ver con las orientaciones para la gestión de la convivencia escolar. Entonces vamos avanzando. Por favor, Abigail. Muy bien. Entonces, sabemos que la gestión de la convivencia escolar tiene por finalidad justamente esto que hemos ido ya trabajando y sabemos que ustedes lo conocen muy bien, que es motivar y crear estas relaciones armoniosas entre todos los integrantes de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Fundamentado en esta ciudadanía democrática, intercultural, de valoración positiva de la diversidad, equidad y eliminación de toda forma de violencia y discriminación hacia nuestros estudiantes. Entonces, es importante resaltar, ¿no?, contemplando la finalidad, ¿no?, de nuestra gestión de la convivencia, que existe un comité, ¿no es cierto?, que nosotros usualmente lo conocíamos como Comité de Tutoría y Orientación Escolar, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a denominar Comité de Bienestar Escolar, ¿no?, y que va a ser el órgano responsable de esta convivencia escolar en las instituciones educativas, ¿no es cierto? Va a ser las veces de lo que era el Comité TOE. Ahora, ¿qué le corresponde a este comité? Básicamente garantizar la implementación, ¿no es cierto?, de los lineamientos de la gestión de la convivencia escolar, que nosotros ya lo sabemos, lo manejamos, pero siempre es importante recordar, ¿no? Entonces vamos a avanzar, por favor, Abigail, para ir recordando y estipulando cómo lo vamos a aplicar en este año venidero 2022. Ahora, esa gestión de la convivencia escolar se va a implementar en los tres aspectos o los tres lineamientos, ¿no es cierto?, que comprende nuestro Decreto Supremo 004-2018 del Minedo. Lo primero tiene que ver con la promoción de esa convivencia escolar, seguida por la prevención de la violencia escolar y finalmente cómo se va a dar este tema de la atención de la violencia escolar. Entonces, avanzamos, por favor, Abigail.
Muy bien, entonces, como vemos ahí en esta imagen de la PPT, bueno, esta es una imagen efectivamente de cuando estábamos aún en la etapa presencial, pero que digamos tiene esta idea, esta connotación de que justamente entre todos los miembros de la comunidad educativa tenga por objetivo, ¿no? Realicen acciones para fortalecer estas relaciones de buen trato, que es lo esencial, es lo que debe primar en las instituciones educativas, ¿no es cierto? Saludables, democráticas, entre todos los integrantes de la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Me dirán, ¿cómo hacemos eso, señorita o licenciada? Vamos a hacerlo según nuestra normativa en dos aspectos. Primero, desde la promoción y fortalecimiento de los espacios de participación que les voy a narrar a continuación, y también a partir de nuestras normas de convivencia, tanto de la institución educativa como del aula, que son las que van a regir o modular los comportamientos, ¿no es cierto?, hacia comportamientos deseados. Entonces, avanzamos, por favor, Abigail, para tratar este aspecto de lo que es la participación estudiantil, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por fortalecimiento de estos espacios de participación? ¿No es cierto? Va a estar relacionado o constituye, mejor dicho, todos aquellos espacios en donde nuestros chicos, nuestros estudiantes van a interactuar, ¿no es cierto?, de manera abierta, respetuosa, democrática, y hoy en día, ¿no?, o mejor dicho, para lo que va a ser nuestro año escolar 2022, respetando nuestras normativas y los protocolos de bioseguridad, tal como lo explicó el especialista Giovanni. Ahora, es importante fortalecer, promover estos espacios de participación, ¿no?, para mantener esta comunicación fluida y un vínculo que permita identificar las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no?, así como de todos los integrantes de la comunidad educativa, contemplando sobre todo por lo que ellos han pasado, ¿no es cierto?, que ha sido esta etapa de pandemia, esta etapa de aislamiento, confinamiento, que ya las estadísticas nos han ido mencionando que sí ha habido una afectación. Entonces, ha habido una afectación tanto en chicos, en adultos, ¿no? Pero en este caso contemplamos sobre todo a nuestros chicos, niños, niñas y adolescentes. Ahora, la participación de los niños, niñas y adolescentes también, digamos, implica o influye en esta construcción de la convivencia escolar, ¿sí? Entonces, es importante garantizar la participación de nuestros chicos en los espacios que contribuyan a la mejora del servicio educativo y fortalezcan las responsabilidades, iniciativas, estima personal, capacidad y trabajo en equipo. Es decir, cuando nosotros hablamos de participación estudiantil, nos estamos haciendo referencia en palabras simples a darles el espacio para que ellos puedan manifestar sus opiniones, sus ideas, sus pensamientos respecto a lo que se viene suscitando en nuestro entorno local, en nuestro entorno inmediato. Ellos, al igual que nosotros los adultos, también tienen que tener esta oportunidad de opinar, de mencionar cómo se sienten, cómo están, qué les parece de pronto lo que estamos nosotros implementando para ellos. Brindar ideas, ¿no?, que permitan de pronto mejorar incluso lo que nosotros como adultos podamos estar estipulando, ¿no?, en base a nuestras normativas. Es decir, pueden participar en el CONEI, por ejemplo, ¿no es cierto?, a través de los municipios escolares, a través de la asamblea de estudiantes, así como aportar a la elaboración de todas las normas, ¿no?, a todas las normas de convivencia y también a las herramientas de gestión, reglamento interno, PI, PAT, entre otras, ¿no es cierto? Y se deberá garantizar que la participación y los aportes de los estudiantes sean sobre todo valorados, ¿no? Eso es algo fundamental que no se está especificando en nuestra normativa. Entonces, avanzamos, por favor, Abigail. Ahora, también dentro de este aspecto de promoción de lo que es la convivencia escolar, estamos hablando de estas normas de convivencia.
que son importantes, son fundamentales en la institución educativa, ¿no es cierto? Y que deben estar, según nuestra normativa, ya estipuladas para el inicio del año 2022, ¿no? Lo que nos viene pues próximamente. ¿Qué son estas normas de convivencia? ¿No? Van a ser consideradas como aquellos valores que la escuela desea promover. Es decir, a través de las normas de convivencia, nosotros como institución educativa estamos reflejando los valores que vamos a practicar a nivel institucional, ¿no? Que contemplan ciertos comportamientos deseados, ¿no es cierto?, por toda la comunidad educativa y que, digamos, comprende a todo actor de la comunidad educativa, no como antes de repente que se creía que únicamente iba para el escolar o para el estudiante. Ahora contempla a todos sin excepción, desde el directivo hasta docentes, maestros, directivos, auxiliares, estudiantes, incluso padres de familia. Ahora, estas normas de convivencia tienen que ser actualizadas, como les decía, antes del inicio del año escolar, ¿no? De manera participativa y consensuada, de manera que respondan a las condiciones y los acuerdos alcanzados para el retorno a la escuela. Entonces, procuremos realizarlas, ¿no? De repente en esta etapa previa al inicio del año escolar, de manera consensuada, donde de repente existan representantes, ¿no? De estudiantes, de padres de familia, de docentes, de directivos, para que sea de manera consensuada y también de acuerdo al diagnóstico que nosotros hemos podido encontrar o realizar de nuestra institución educativa, porque hay que entender que no todas las instituciones educativas van a tener las mismas necesidades ni los mismos enfoques, ¿no es cierto? Ahora, exige pasar de relaciones verticales a relaciones horizontales, ¿no? Es importante mencionar que nuestras normas están aplicadas para todos, como les mencionaba, y en un lenguaje también sencillo, concreto, respetuoso, claro, ¿no es cierto?, para en este caso, ponerlas en práctica, ¿no es cierto? Ahora, contempla estas normas de convivencia los enfoques transversales, ¿no es cierto? De derecho, de inclusión, de igualdad de género, orientación al bien común, conciencia ambiental, interculturalidad y búsqueda de la excelencia. Y pues, como les decía, debe de ser respetuosas, alentadoras, con el sentido de pertenencia, ¿no? Que, digamos, al leerlas, nosotros podamos identificarnos con esa comunidad educativa, que podamos sentirnos identificados, ¿no es cierto?, que son efectivas a largo plazo, que enseñan estas habilidades socioemocionales y que invita a descubrir capacidades, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes. Avanzamos, por favor, Abigail. Muy bien, entonces acá tenemos algunos pasos que son, digamos, nos van a guiar, valga la redundancia, de cómo construir estas normas de convivencia. Entonces, en primera instancia, lo que se nos señala es que debemos identificar las características personales y socioculturales de los estudiantes, ¿no es cierto? Es importante identificar cómo son, de dónde vienen, qué características de repente tienen estos lugares de donde proceden, ¿no es cierto? ¿Qué características existen en la localidad, ¿no es cierto?, de la comunidad educativa? Recoger información acerca de lo que es también la convivencia en el aula y debe articularse con el diagnóstico integral que forma parte del PI, ¿sí? Es importante tener en cuenta ello. En segunda instancia, se nos dice que es importante identificar aspectos positivos y negativos que se pueden observar en la convivencia en el aula, ¿no? Entonces hay que identificar, digamos, lo positivo que pueda estar pasando, ¿no?, en el aula, como por ejemplo el respeto del distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, y también aspectos negativos que también podrían estar relacionados con ello, como por ejemplo
se ha visto ahora último que ha habido apertura, ¿no?, de los últimos días del año escolar, algunas sesiones presenciales. Entonces se veía que los chicos pues en algunas ocasiones se les cae la mascarilla, entonces por ahí de repente una norma de convivencia podría apuntar al de estar atento a que la mascarilla no se resbale, tal vez, ¿no?, de la carita, por ejemplo. Sí, en tercera instancia se dice que una vez completadas las listas de aspectos similares, ¿no?, entre todos los integrantes, por ejemplo, de un aula, se tienen que formular estas normas que van a ayudar a superar esos aspectos negativos y a fortalecer los aspectos positivos. ¿Sí? Después, estas normas de convivencia pueden ser modificadas o reformuladas a partir de los análisis que hagan los propios estudiantes. Es válido, es totalmente contemplado, importante, ¿no?, que ellos hagan esta rectificación, ¿no?, si en caso ellos lo consideraran, y es importante escucharlos. Una vez finalizadas, ¿no es cierto?, estas normas tienen que ser publicadas en un lugar visible del aula y en un formato adecuado. Es decir, también distribuirlas, por ejemplo, a través de formatos virtuales, escritos en cada estudiante, a cada estudiante del aula. Ahora se contempla eso, ¿no? El año pasado contemplábamos que estas normas tenían que ser únicamente virtuales. Este año, estas normas de convivencia tienen que ser mixtas. Tiene que haber en formato físico, es decir, en el aula, en el patio, y también virtuales, ¿no es cierto?, a través de las plataformas de cada colegio, de las redes sociales, a través del WhatsApp, etcétera. Y finalmente, informar a los familiares, ¿no?, a los papitos, a todos los familiares tutores de los estudiantes, para que estén al tanto, ¿no?, de estas normas de convivencia y puedan colaborar con el cumplimiento. Entonces es importante informar. El año pasado me decían, señorita, pero no está respetando la norma, porque etcétera, etcétera, pasaban mil cosas. Y yo decía, pero ¿por qué no respeta? O sea, el padre de familia o el estudiante conocía de la norma. No, sí, la hemos hecho difusión, pero parece que no la ha leído. Entonces, lo que se busca es que nosotros como maestros directivos nos aseguremos de que esas normas lleguen en este caso a la comunidad educativa, ¿no es cierto?, para que estén conscientes, estén atentos de qué aspectos son contemplados positivos, qué aspectos no están contemplados de manera positiva, etcétera, ¿no?, y puedan dar cumplimiento. Entonces, avanzamos, por favor. Muy bien, entonces entramos en este cuarto aspecto, ¿no?, que tiene que ver con la prevención y atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Este aspecto ya lo venimos conociendo, ya lo hemos ido trabajando de igual manera. ¿Qué quiere decir prevención? ¿No es cierto? Implica aquella intervención, ¿no es cierto?, por parte de la comunidad educativa anticipada, es decir, adelantarnos a las posibles situaciones de violencia que se puedan desencadenar tanto dentro de la institución educativa como fuera de la institución educativa, y actuar y realizar acciones, ¿no es cierto?, preventivas, que han debido de ser planificadas y adecuadas a las necesidades, ¿no?, propias del contexto de cada institución educativa, a las características personales y socioculturales de los estudiantes, ¿sí? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de temáticas, ¿no?, de prevenir el bullying, el ciberbullying, la violencia familiar, ¿no es cierto?, que contempla también diferentes formas, diferentes implicados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, avanzamos, por favor, Abby. Ahora, la prevención va a estar dirigida a toda la comunidad educativa, sin excepción, ¿no es cierto? Especialmente a quienes se encuentren frente a una mayor exposición de violencia, sea directa o potencial, que va a requerir ¿qué cosa?
va a requerir acciones. ¿Qué tipo de acciones, no? Para prevenir. De sensibilización, ¿no? Haciendo uso de repente de nuestros aliados estratégicos, de reflexión crítica, de difusión de material informativo, también de charlas informativas, actividades lúdicas, culturales, deportivas, artísticas, etcétera, diferentes actividades que podemos nosotros realizar dentro de la comunidad educativa, claro, con los debidos protocolos, justamente para prevenir este tipo de situaciones. Es necesario realizar actividades que favorezcan esa acogida y estimulen a los estudiantes desde el primer día de clases, con el objetivo de promover el conocimiento, integración grupal, construcción y evaluación de acuerdos del aula y prevención de la violencia, ¿no? Acá lo que yo rescato y lo que quiero resaltar es que es importante que desde el primer día que nosotros acudimos a la institución educativa podamos hacer sentir el calor a los estudiantes para que puedan un poco ir readaptándose a esta nueva etapa. Es darles la acogida, la bienvenida, de pronto empezar con actividades lúdicas que los puedan hacer sentir cómodos y en confianza para que asimismo podamos sacar adelante este año escolar 2022. ¿Sí? Avanzamos, por favor, Abby. Y bueno, bueno, ya viene este tercer aspecto, ¿no? Más allá de lo que es la promoción y prevención, también es importante comprender y tener en cuenta que seguimos trabajando todo lo que es la atención de los casos de la violencia escolar. Para esto ya, como bien lo conocemos, tenemos nuestra línea CICB, ¿no? Que es a través del 0800 76 888 de la página web de igual manera, y sobre todo con el uso de nuestros protocolos contemplados en nuestro Decreto Supremo 004/2018 del Minedo. ¿Qué contemplan estos protocolos? ¿No? Básicamente los procedimientos para la atención oportuna, efectiva y reparadora de los hechos de violencia que suceden en el entorno escolar, ¿sí? Sea a distancia, semipresencial y ahora también presencial, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta que seguimos trabajando, seguimos haciendo afronte a estos hechos de violencia que esperemos que sean, pues, obviamente la menor cantidad posible, ¿no es cierto?, para lo que viene en este año, en este nuevo año escolar. Entonces, avanzamos. Conocemos ya los tipos de violencia, vamos a recordar un pequeño recordaris que tiene que ver con la violencia psicológica, es decir, las humillaciones, los insultos, las agresiones verbales, la etiquetación, el hecho de ignorarlos, diferentes, ¿no? El aislamiento, diferentes tipos de violencia que se pueden presentar a nivel psicológico. De igual manera a nivel físico y o sexual, ¿no? Entonces vamos a ver los tipos. Avanzamos un poquito, por favor, Abby. Bueno, retrocedemos. Pensaba que estaba acá los tipos de violencia. Entonces, por favor, retrocedemos una PPT. Bueno, cuando hablamos de tipos de violencia física, nos estamos refiriendo ya a los que contemplen cualquier tipo de contacto entre los estudiantes, sean arañones, empujones, raspones, quemaduras, cortes, etcétera. Y violencia sexual es importante también tenerla en cuenta, considerando que vamos a trabajar en esta educación llamada híbrida, no tanto presencial y también virtual, o en algunas ocasiones mixta, ¿no? Y tiene que ver con lesiones de índole sexual con tocamiento, obviamente, y también estas afectaciones de violencia sexual sin tocamiento, ¿no? Con tocamiento, ya pues obviamente tocamientos indebidos, roces, etcétera, y con tocamiento, hasta la violación, ¿no? Y sin tocamiento, las insinuaciones, el acoso, la extorsión, etcétera, ¿sí? Entonces, avanzamos. Ahora, acá tenemos presente estos protocolos que son los que se reportan en el CICB
que es del 1 al 5, ¿no es cierto? Sabemos que protocolo 1 y 2 tiene que ver con lo que es la violencia entre estudiantes, y protocolo 3, 4 y 5 es la presunta violencia, vale recalcar presunta, porque nosotros no dictaminamos si es o no violencia, simplemente elevamos para que se realicen las investigaciones pertinentes. En este caso, el protocolo 3, 4 y 5 es aquellos que contempla la presunta violencia del personal de la institución hacia los estudiantes. Entonces, son diferentes los tipos de subviolencia, ¿no es cierto?, o los subtipos de violencia, y ahí lo tenemos, ¿no?, desde el protocolo 1 y 2, que tiene que ver con su tipo de violencia verbal, aislamiento, bullying, ciberbullying, intimidación, sin lesiones, con lesiones, tocamientos, acoso sexual a través de medios tecnológicos, de manera física, etcétera. Y lo que es la presunta violencia del personal hacia los estudiantes, tenemos estos subtipos, ¿no?, que es de tipo verbal, discriminación, trato humillante, castigo físico, violencia con fines sexuales, tocamientos indebidos, hostigamiento, violación, etcétera. ¿Sí? Entonces, avanzamos, por favor, Abby. Y bueno, hay que, antes de empezar con estos pasos, ¿no?, para la atención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, es importante recalcar que existe el protocolo 6 también, ¿no?, que tiene que ver con cualquier tipo de violencia que puede sufrir cualquiera de nuestros estudiantes desde el entorno familiar, ¿no?, o desde el hogar. Ahora, los pasos que contemplan nuestros protocolos, así de manera un poco abreviada, por así decirlo, son 4, ¿no? Porque los protocolos son un poco más extensos, pero básicamente todos los protocolos se resumen en estos 4 aspectos. En primera instancia, la fase de acción, ¿no?, que son las medidas adoptadas por la institución educativa de manera inmediata, es decir, ni bien conocemos del hecho presunto de violencia, como institución educativa debemos de adoptar las acciones de manera inmediata, ¿no?, para atender estos casos de violencia escolar y proteger a los estudiantes involucrados. Y de hecho garantizar el cese de violencia. O sea, si conocemos, lo primero que tenemos que hacer es que esa violencia cese, de ninguna forma se repita. En segunda instancia tiene que ver con la derivación, ¿no es cierto? Ya atendida la emergencia o la urgencia, tenemos que derivar, en este caso, ¿no?, de ser necesario, a los estudiantes, tanto para que reciban una atención médica en caso lo necesitaran, o psicológica también en caso lo necesitaran, ¿no es cierto? Trasladamos a las víctimas y o agresores, hay que tener eso en cuenta, no solamente nos encargamos de la víctima, sino también del presunto agresor, a los servicios externos especializados, ¿no es cierto?, si fuese necesario. En tercera instancia viene este apartado de seguimiento que tiene que ver con el acompañamiento que vamos a realizar desde la institución educativa a nuestros estudiantes, ¿no? Y cuando hablamos de este acompañamiento nos estamos refiriendo desde el directivo, el responsable de convivencia, el comité de bienestar estudiantil, en referencia a cómo está sobrellevando esta situación el estudiante, ¿no es cierto? Si se ha restaurado la convivencia, si de pronto se está restaurando también a nivel anímico, emocional, tanto presunto agresor y presunto agredido. Tiene que ver con comunicarse con los padres, con los tutores, ver si está acatando las derivaciones en caso se hubieran hecho, entre otras. Y en cuarta instancia estamos hablando del cierre, ¿no es cierto? Ya para dar el cierre de nuestros casos, sabemos que es aquella que tiene que ver con la finalización de la atención al caso desde el ámbito educativo, desde nuestro ámbito como comunidad educativa, que se hayan cumplido todos los pasos previos, que la violencia haya cesado y que no haya reincidido, que el estudiante se esté restableciendo anímica y emocionalmente, y sobre todo garantizar la continuidad educativa, ¿no es cierto? Así como su protección y acogida, ¿no?, para restablecer esa convivencia escolar.
Entonces avanzamos, por favor, Abby. Muy bien, entonces sabemos que los protocolos de atención de la violencia escolar contra niñas, niñas y adolescentes tienen estos tres principios, ¿no? Que ofrecen los procedimientos para esta atención oportuna, que de hecho ya lo conocemos, ya lo sabemos, lo hemos trabajado muchas veces, pero es importante recordarlo, que son orientados y se basan en las normativas vigentes y que todos los procedimientos van a ser liderados tanto por el director, fundamentalmente con el apoyo del responsable de convivencia y o comité de gestión del bienestar estudiantil. Entonces son 6 los protocolos, como les mencionaba, los 2 primeros van entre estudiantes, los 3 que les siguen van del personal de la IE a los estudiantes y el último protocolo que no se registra en el CICB pero que sí se reporta a la UGEL es el protocolo 6 que tiene que ver con esta presunta violencia por un familiar o cualquier persona hacia el estudiante, ¿no es cierto? Importante tenerlo en cuenta.